buenos días, amigos de Moriarty News para Canarias al Sol. Estamos aquí nuevamente en las instalaciones del Hotel Aguere de La Laguna en nuestra tarea de azotar la realidad con las noticias políticas sociales que ocurren en la actualidad canaria. Hoy estamos con Santiago González. Muy buenos días, Santiago. Buenos días. Santiago es portavoz, secretario, presidente de Juntos por Canarias. ¿Nos puedes explicar mejor en qué consiste este partido que parece que aparece como nuevo a estas elecciones? Bueno, soy el fundador del partido político Juntos por Canarias y presidente del mismo. Un partido nuevo, emergente, después de las pasadas elecciones del 24 de mayo, creado por y para la ciudadanía. Tanto es así que el nombre que nos identifica no ha sido creado por nosotros, ni incluso por mí como fundador o como presidente del mismo, sino que ha sido creado tanto siglas como el nombre por la ciudadanía, tanto por la provincia de Santa Cruz de Tenerife como por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. El ámbito de Juntos por Canarias, según nos has comentado, es estatal. Es decir, que la idea no es solamente Canarias, es, digamos, que un proyecto ambicioso a nivel nacional, ¿no? Sí, lo hemos creado y así están en nuestros estatutos. Es un partido no solamente a nivel autonómico, sino un partido a nivel estatal. Creemos que tenemos posibilidades y así se nos ha demostrado. Estamos en varios sitios, no solamente en Canarias, sino también en Madrid, estamos en Andalucía, estamos en Murcia y creo que por ahora pues la ciudadanía respalda lo que es nuestro proyecto, respalda sobre todo lo que son nuestras ideas y nuestras iniciativas y en eso pues yo como presidente pues estoy muy contento y sobre todo halagado de que eso sea así. Sí, en eso vamos a profundizar un poco más ahora, Santiago, si te parece. ¿Cuál es la, digamos que, la idea programática, el programa de Juntos por Canarias? Ese es un partido, vamos a andar más allá, ¿no? Yo no le voy a preguntar por ideología, porque creo que el tema de la ideología, en la actual coyuntura política nacional, queda un poco en el pasado, ¿no? O sea, ¿cuál es el programa, cuál es la idea funcional y ejecutiva de Juntos por Canarias a nivel nacional? De Juntos por Canarias, vamos a ver, nosotros nos hemos implicado única y exclusivamente a trabajar por y para la ciudadanía. Creemos, y así lo estamos viendo, de que los partidos tradicionales y no tan tradicionales como partidos de aquí que llevan gobernando 30 años en lo que es la Comunidad Canaria, como el Partido Socialista Canario o Coalición Canaria, que tanto daño nos han hecho, tienen unas ideas que ellos nos siguen vendiendo, que son ideas rejuvenecedoras, pero son ideas de antaños, ideas viejas, que lo que han hecho es rejuvenecer esas ideas que al fin y al cabo no llevan a nada. Son ideas de atrás con un matiz un poco más rejuvenecedor, nada más. Nosotros lo que hacemos es preocuparnos por los problemas de a diario de los que pasan los ciudadanos de a pie. Es decir, cualquier denuncia que tenga cualquier ciudadano, ahí estará Juntos por Canarias, sea de Tenerife, sea del Hierro o sea de cualquier otra isla. Perdón. Bien, o sea, yo analizo, entiendo que la idea de Juntos por Canarias es de un partido de la ciudadanía, es decir, cercano a los problemas directos de la ciudadanía. Así lo quiero entender. No sé si es así exactamente y si no me corrige. Lo que ocurre es que la pregunta que me hago a nivel general es, ¿no crees que hay muchos partidos ya que digamos que tienen ese proyecto o ese programa en su formación, en su creación? Y eso debería ser como un poco más consensuado, o sea, debería de haber más unión entre estos grupos que actúan de esa manera. No hablo de ideologías porque no quiero preguntar si este partido es de izquierdas o de derechas, no lo quiero preguntar porque creo que eso ya pertenece a otro tipo de política, pero sí que hay muchos grupos políticos que se presentan a las elecciones de una manera particular y eso podría generar prejuicios en los votantes, ¿no? Bueno, nosotros hemos publicado en el día de hoy, ha salido y va a salir, no sé si hoy o mañana, una nota de prensa en el cual nuestro partido, por lo tanto yo, como presidente del mismo, no me niego a dialogar con ninguna fuerza política. Creo que todo lo que es sumar es mucho mejor que restar. Ya hemos visto lo que ha pasado el 20 de diciembre en esas elecciones fallidas y creo que volver otra vez, como vamos a ir a unas elecciones el 26 de junio, si va a producirse lo mismo que se produjo el 20 de diciembre, mejor que ese gasto electoral en campaña
que se lo ahorre el Estado y que se quede el gobierno en manos de vete a saber quién, ¿no? Yo creo que todo lo que sea sumar viene mejor que restar. El diálogo siempre es bueno y una vez que se pierda el diálogo yo creo que se ha perdido cualquier fuente de consenso y cualquier fuente de diálogo antes y previamente de unas elecciones. ¿Que hay muchos puntos en común? Sí. Si a mí me preguntaras ahora con qué fuerza política te negarías a dialogar, pues te lo diría, evidentemente. Bueno, Pero pues sí que me voy a permitir el lujo, ya que me lo permites, de preguntarte con qué grupo o grupos políticos Juntos por Canarias no está dispuesto a dialogar. a fecha de hoy, Juntos por Canarias no está dispuesto a sentarse ni tan siquiera a dialogar con Coalición Canaria. Digamos que el grupo político prácticamente inalcanzable es Coalición Canaria a nivel canario, pero Coalición Canaria solamente tiene un ámbito autonómico, no tiene ámbito nacional, es decir, que cualquier otro grupo político sí puede ser un grupo de debate o con el que puede haber algún tipo de consenso, algún tipo de confluencia o algún tipo de pacto a nivel nacional, ¿no? Sí, pero lo tenemos que ir viendo porque el no es no, pues no me gusta ese tipo de política, porque sí es cierto que durante esos 3 meses que hemos estado sin gobierno, es verdad que se ha llegado a consenso, sí, han llegado a consenso, consenso de butacas, consenso de sillones, consenso de intereses partidistas, consenso de siglas, consenso por mirar quién más, quién menos, pero en esos 3 meses nadie se ha parado a mirar ni a pensar qué es lo que estaba pasando en la ciudadanía. La ciudadanía en esos 3 meses seguía pagando recibos de agua, seguía pagando recibos de basura, seguía pagando y que le venían las cartas de desalojo o desahucio. Durante esos 3 meses ninguno de los partidos se preocupaba ni se preocuparon por los ciudadanos. Entonces es muy importante dejar en esos momentos de diálogo y consenso antes de estas elecciones, dejar a un margen y a un lado las siglas políticas y el color de cada partido, porque el orgullo partidista no nos va a llevar a ningún lado. ¿Y por qué de Coalición Canaria, Santiago? ¿Podrías explicarnos por qué concretamente Coalición Canaria es ese grupo con el que ustedes no están dispuestos a debatir? Coalición Canaria no estamos dispuestos a debatir, pero por muchas razones. Es decir, yo hablo como presidente y eso se ha debatido. Coalición Canaria sí que ha maltratado a Canarias. Coalición Canarias ha maltratado y seguirá maltratando a Canarias mientras esté gobernando Canarias. Mientras esté gobernando Canarias. La sigue maltratando injustamente. Y se beneficia Coalición Canaria para ellos mismos, para sus intereses propios. Tanto es así de que si Coalición Canaria trabajara por y para el pueblo, como ellos nos quieren vender, como Ana Aramas cada vez que va al Congreso dice que va a trabajar y luchar por y para Canarias, debería de implicarse muchísimo más en algo que tanto el pueblo como mucha gente de diferentes partidos han pedido que se reforme la ley electoral canaria. Y eso ahí, ni Fernando Clavijo, ni Ana Aramas, ni ninguno de otros partidos, ni el señor Ruano, han hecho algo en el Parlamento Canario para solventar esta situación. Todos los años lo mismo, sí, nos pondremos a ello, pero al final, nada. ¿Se pondrían ustedes de acuerdo en una mesa de debate para tratar realmente de cambiar la ley electoral canaria, que sabemos todos los canarios que es la ley más antidemocrática que hay yo creo que en el mundo, porque hay barreras electorales por islas de hasta el 30%, lo cual es una coyuntura y un obstáculo bastante negativo al proceso democrático? Por ejemplo, un voto de una persona en El Hierro vale 17 veces más que un voto de una persona de Tenerife o de Gran Canaria. Y ese tipo de barreras hacen que prácticamente Coalición Canaria se mantenga en el poder legislatura tras legislatura, aunque no gane nunca las elecciones. Como ya llevamos 3 legislaturas que Coalición Canaria no ha ganado las elecciones, pero siempre el presidente de Canarias pertenece a Coalición Canaria, ¿no? Nosotros, para debatir y para quitar esas barreras electorales injustísimas que hay en Canarias y arreglar esa ley electoral, que no es una cosa que a nosotros nos interese como partido, sino que le interesa a todos los partidos que esto se solvente y se arregle, porque hay que recordarle a Coalición Canaria que Ciudadanos se quedó con un voto, por un voto, es decir, un sobre, una papeleta, sin entrar al Parlamento de Canarias en las pasadas elecciones del 24 de mayo. En esa mesa redonda o cuadrada, como ellos la quieren llamar, si nos llaman, ahí estaremos, pero siempre para arreglar
la ley electoral a beneficio de todos los partidos y a beneficio de la ciudadanía. Porque aquí se están mirando siempre los intereses partidistas, pero nunca se ve para la ciudadanía. ¿Están ustedes dispuestos a decirle también al Partido Socialista y al Partido Popular que tienen que sentarse de una manera seria a debatir este problema? Porque creo que es fundamental, bajo mi punto de vista, para todos los canarios y canarias, porque el Partido Popular y el Partido Socialista también se han plegado por intereses partidistas a la conveniencia de Coalición Canaria, ¿no? Evidentemente, el Partido Popular tiene el poder, aunque ahora esté el gobierno en funciones, pero sí que lo tenía durante 4 años, al señor Rajoy. Debería demandarle toda esa información para que él también pues diera alguna coyuntura para solventar este problema, ya que en su programa electoral del Partido Popular decía reformar la ley electoral. Todavía no se ha hecho nada, y evidentemente al Partido Socialista pues no le va a interesar que aquí, por lo menos en Canarias, se solvente o se arregle la situación de las barreras electorales y mucho menos la ley electoral canaria, porque ganado Coalición Canaria y ganando el PSOE siempre están juntos, por eso llevan 30 años en la legislatura. Entonces, Coalición Canaria y Partido Socialista no le interesa que ese problema, que es un problema no solamente del ciudadano, sino también para los partidos, les interese a Coalición y al PSOE arreglar la injusta ley electoral canaria. Y ahora mismo, dada la coyuntura canaria, la coyuntura política, me refiero, la coyuntura económica, ¿ustedes podrían llegar a acuerdos con grupos de una izquierda, a la izquierda, valga la redundancia, del PSOE, por ejemplo, con Podemos, Izquierda Unida, o algún otro grupo nacionalista de izquierda, pues para llegar a alguna confluencia y hacer fuerza y presión real para poder cambiar y modificar esa ley electoral canaria? Yo ya lo he dicho, yo no me niego a dialogar con ninguna fuerza política. Incluso he sido bastante duro en la nota de prensa diciendo de que si los partidos tradicionales o los partidos grandes se niegan a hablar conmigo, el problema no lo tengo yo, el problema ya lo tienen ellos. Sabemos la caída libre que tiene Coalición Canaria y sabemos también la caída libre que ha tenido el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, yo no tengo problema, el problema lo tienen ellos. Yo sé que cada día, es feo decirlo yo, pero yo sé que cada día he ido creciendo y que la gente me ha ido apoyando, no solamente a mí, sino al proyecto y al conjunto de Juntos por Canarias, por el proyecto y el conjunto de la ciudadanía, es decir, porque representamos cualquier problema que hay, cualquier problema que estamos. Entonces, no es un problema que nosotros tengamos. Yo creo que ellos deben de mirar, si ellos quieren sacar algo, deben de mirarlo y hacer frente de que para llegar a un consenso y que no se vuelva a repetir las fallidas elecciones del 20 de diciembre, lo mejor es buscar un diálogo, consenso político antes de y sentarnos. ¿Que hay puntos en común? Evidentemente que tendremos puntos en común. Quizás no todos porque nosotros exigimos mucho, pero algún punto se sacará. Imaginamos que en algún tipo de punto concreto tiene que haber algún tipo de acuerdo genérico, porque vamos, los programas de los partidos políticos son muy amplios y extensos. ¿Cómo surge Juntos por Canarias? ¿Cuál es la base, digamos, la génesis de Juntos por Canarias? Mira, pues la base de Juntos por Canarias nace a través de las elecciones. Una vez pasadas las elecciones del 24 de mayo, la gente me vio a mí que yo seguía activo. Una vez que la gente me veía que yo seguía activo, que seguía pues muy implicado con el tema de la política, muy implicado con el tema social, salió por casualidad y dijeron, ¿por qué no montas un partido? Y yo, ¿cómo voy a montar un partido? Eso no es decirlo y ya está, eso hay que crear unos estatutos, hay que... Bueno, hace unos años recordemos que eso también se le planteó a Pablo Iglesias, que era simplemente un politólogo que salía en la televisión, se le planteó esa misma cuestión y mira, y tenemos los resultados con Podemos, ¿no? Exacto, entonces yo lo que sí es cierto que evidentemente lo que al principio era obstáculo tras obstáculo, piedra tras piedra, hemos logrado conseguir y estar donde estamos. Estamos trabajando, ya digo, con la ciudadanía, tenemos un montón de respaldo. De ahí nace Juntos por Canarias. Nosotros utilizamos una expresión que a mucha gente no le gusta. Mucha gente, me refiero a otras fuerzas políticas. Nosotros somos la herramienta de uso
para que los ciudadanos nos utilicen a nosotros para poder y que nos hagan llegar sus denuncias. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno entra en el poder o lleva muchos años en el poder o muchos años en el mismo sitio, ocupando el mismo lugar, es corrosivo. Es tan corrosivo que se olvida de lo que realmente está pasando en la calle. Y cuando uno entra en el poder y solamente lleva 10 meses o lleva 12 meses, si solamente te centras en 4 paredes y no sales a la calle, también es corrosivo. Porque no te das cuenta realmente de lo que está pasando verdaderamente en la calle. Sí es cierto de que a mí me da mucha gracia, y mucha gracia en el sentido de que al principio todos se reían de, no, mira Pablo Iglesias con su mochila para todos lados. Pues aquí tenemos un Pablo Iglesias, pero con las siglas de Coalición Canaria, como es Fernando Clavijo, que lleva su mochila vacía, pero la lleva, porque la lleva sin ideas, pero ahí está, ¿no? Entonces, Juntos por Canarias, yo reitero, nace de la ciudadanía y cada vez con más avales y cada vez con más fuerza. A mí me gusta mucho esa expresión que acabas de dar, que dices que Juntos por Canarias es una herramienta que tiene el ciudadano, en un principio de Canarias, pero aunque sea el ámbito nacional, ¿no? Es decir, también es extensible al ámbito nacional. Me gusta mucho esa expresión en la cual un grupo político es la herramienta de que el ciudadano, con la cual el ciudadano es capaz, porque el miedo atenaza muchas veces a la gente, ¿no? Y si aparece un grupo político, estamos hablando de un grupo político que hasta la fecha son los enemigos de la ciudadanía. Si aparece ahora mismo un grupo político, como Juntos por Canarias en este caso, que se manifiesta como esa herramienta con la que tiene el ciudadano para poder denunciar lo que le está ocurriendo a nivel burocrático, a nivel personal y en todos los ámbitos, me parece una cuestión muy importante, ¿no? Porque realmente eso es lo que ha venido demandando siempre la gente. El no encontrar con una herramienta con la cual defenderse de la administración, de la burocracia y del aparataje del Estado, ¿no? Exacto, entonces, por eso nosotros, yo cuando a mí me preguntan, no, pero es que utilizas esa palabra que no, ya, pero es que yo no he venido a hacer política para que te guste a ti o no, yo no he venido a hacer política para que te agrade a ti o no, y con esto me refiero a los partidos políticos. Yo si estoy en política es para que le guste a los ciudadanos y para que le guste que cuando a nuestro correo nos entre una denuncia porque ustedes no le hacen caso, porque una vez entren ya se olvidan del ciudadano hasta dentro de 4 años, evidentemente 3 meses antes de las elecciones se vuelven a acordar, nosotros estamos ahí. Y yo me atrevo incluso, y voy un poco más lejos y me atrevo y te lo digo aquí, es decir, si yo me olvidara, si en algún momento ocupara algún puesto institucional y me olvido de estar cerca del ciudadano, háganmelo recordar, porque entonces seré yo mismo quien se marche, porque yo no he ido a la política ni a ocupar una butaca, ni a ocupar un sillón, ni a pelearme mucho menos por yo cojo esto y yo cojo lo otro, no. La política esa no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, hace unos días nos hemos enterado de que van a haber elecciones ya definitivamente. Pedro Sánchez no ha contado con el apoyo de ningún grupo político para poder formar gobierno. Era de esperar, porque claro, tras este periodo tan largo, 4 meses de negociaciones, hemos visto este espectáculo grotesco en el cual pues no ha habido ningún tipo de acuerdo. ¿Ya tienen ustedes, Juntos por Canarias, organizada, preparada, todo esto, esta coyuntura, este galimatías que resulta enfrentarse a unas elecciones, preparadas candidaturas en todas partes, no solamente en la provincia de Tenerife, sino en Las Palmas, a nivel nacional, etcétera, etcétera? Porque eso cuesta mucho. Parece que no, la gente no sabe, desconoce en buena parte que preparar unas elecciones es muy complicado. Sí, tan complicado que te quita hasta el sueño, pero bueno, nosotros hoy se abrió el plazo de inscripción de los partidos que se van a presentar a las elecciones, pero como es festivo aquí, evidentemente, pues no, en Santa Cruz, hoy no, la Junta pues evidentemente no está disponible, está cerrada y hay que esperar hasta el día de mañana. Por lo tanto, nosotros mañana haremos la inscripción para presentarnos y hasta el 7 de mayo, de todas formas tenemos plazo hasta el 7 de mayo, y después del 7 de mayo pues ya empezamos a lo que es a elaborar las listas. Evidentemente ahí hay unos puestos, pero aquí como todo el mundo está jugando, pues yo no doy el nombre hasta que no lo presente el otro partido, yo no doy quién va a representar la provincia de Santa Cruz de Tenerife hasta que no lo diga el otro,
pues Esa vamos a estrategia. callarnos. Esas son estrategias que al fin y al cabo, por dar un nombre, creo que no va a llevar a nada. Yo creo que lo mejor, antes de dar el nombre, es sentarte, dialogar y a ver si hay puntos en común para que no se vuelvan a repetir unas elecciones fallidas. Pues Santiago, ya para finalizar, cuéntanos un poco cuál es digamos que la idea programática genérica de Juntos por Canarias, es decir, qué es lo que pretende realmente o puntualmente, mayoritariamente, Juntos por Canarias en estas elecciones, o cuál es su ideario, cuál es su filosofía. Juntos por Canarias lo que va a intentar y lograr es conseguir, si conseguimos representación institucional, es primero trabajar en sanidad, que está muy abandonada. Segundo, la educación, que sanidad y educación en Comunidad Canaria, pues evidentemente después de Andalucía, en la educación somos la peores y sanidad pues somos la primera más mal vista en toda España. Y no por los profesionales, sino por los políticos de turno que ni siquiera saben gobernar lo que es el Servicio Canario de Salud. Sí, es que no hay, evidente, es ¿no? evidente, no hay otra cosa. Es como si a mí me pusieran ahora a estar, pues, en la administración en un juzgado cuando no soy abogado. Entonces, si no se sabe dirigir lo que es la sanidad, pues porque han puesto a una persona que ni siquiera se entera, pues evidentemente no va a salir adelante, sino todo al contrario, va en retroceso. Canarias necesita un enfoque progresista, y cuando digo progresista creo que necesitamos un enfoque más diverso, con una agenda cultural más amplia en todos los ámbitos, y no solamente que se centre en una capital, sino que se divulgue en todos los municipios y en todos los barrios. Eso será atractivo a nivel turístico y traerá mucho más. Fomentar el transporte público, pero fomentemos el transporte público bien fomentado, no con publicidad engañosa, porque nos hemos olvidado de que, sí, yo veo transporte público, las guaguas, Tixa, del norte a Santa Cruz, 1,15 €, pero dime desde dónde es el norte, porque de Buenavista a Santa Cruz no te vale 1,15 €, entonces hay que fomentar el transporte público, sobre todo darle seguridad al transporte público que no lo tiene, y el transporte público no es solamente metropolitano, el transporte público es Tixa, son taxis y aparte el tranvía. Pero nosotros tenemos 10 propuestas y de esas 10 propuestas evidentemente que está la sanidad, la educación, transporte público, y lo que no queremos evidentemente es una ruptura de la Unión de España, porque no lo vemos viable, porque si se rompe el Estado general español, yo creo que Canarias no sobrevivirá, y no sobrevivirá no porque nosotros no seamos capaces de sobrevivirlo, sino porque los políticos que ahora mismo nos gobiernan no saben o no sabrían llevarlo a cabo. Entonces no estamos dispuestos a una ruptura, no estamos dispuestos al separatismo y no estamos dispuestos a ninguna separación de la ruptura de la unidad de España. Yo creo y pienso que tampoco hay que ser, para dejarlo claro, porque me dicen, no, pero si le vas a hacer mucho caso al Estado y el Estado nos sigue recortando, no, tampoco hay que ser sumisos, hay que plantarle cara, porque es muy bonito salir en el Congreso, pero si no plantas cara al Estado y le ríes las gracias al dirigente que está gobernando, pues evidentemente no vamos a llegar a ningún lado. Por eso pienso y creo que Juntos por Canarias es la herramienta de la ciudadanía que tiene que estar en el Congreso de los Diputados. Yo creo que Coalición Canaria ya se ha demostrado lo que ha hecho por Canarias, que no ha sido nada, y no debe y no puede, bueno, poder podrá, pero no debe estar en el Congreso de los Diputados en Madrid, porque no representa casi a la mayoría de los canarios, y así se ha visto en las elecciones, que ha ido cayendo cada vez más abajo y en picado. Es decir, las cosas no es que la diga yo, y yo sé que para Coalición Canaria, ahora un partido como el nuestro, pues evidentemente le ha venido muy mal, pero es la realidad. Yo ante eso no puedo, si trabajaran por el pueblo, otro gallo cantaría, pero en este caso no lo han hecho y esos son los resultados que han tenido. ¿Y crees tú que ese binomio que tenemos en Canarias, ladrillo-turismo, sabemos que el ladrillo se ha desmoronado, la construcción se ha venido abajo completamente, y esto ha generado una bolsa de desempleo terrible,
En las Islas Canarias actualmente tenemos un número de desempleados oficiales de más de 250.000. Además, no solamente la coyuntura de ese dato, sino que son parados de larga duración. Llevan más de 2 años en desempleo y no hay manera de que a esta gente se le incorpore al mercado laboral. ¿No crees tú que ese binomio, ladrillo, turismo, cuando el turismo está generando cada vez más ingresos en Canarias, yo tengo el dato de que 11 millones y pico de euros se ingresan en Canarias al día a través del turismo y no se está generando el empleo adecuado, eso hay que modificarlo de alguna forma, ese modelo económico basado en el binomio ladrillo-turismo, hay que cambiarlo de alguna forma. Sí, claro, hay que cambiarlo, pero radical. Es decir, aquí nos hemos acostumbrado a que la construcción, turismo, turismo y construcción. Cuando la construcción por la crisis se vino abajo, Canarias ha sobrevivido gracias al turismo. Evidentemente hay que darle un empujón, sí, cierto, a la construcción, porque hay muchas personas y muchas empresas que viven de la construcción, pero evidentemente Canarias tiene mucho, pero mucho que ofrecer y mucho trabajo que dar en Canarias. Hay muchos canarios que están fuera porque aquí no se les da trabajo. Y yo creo que Canarias tiene una fuente de trabajo impresionante para dar, pero claro, tenemos unos gestores que no están gestionando como se debe de gestionar el trabajo en Canarias. Por eso ese desempleo, por eso esa tasa de paro juvenil, que yo no quiero encasillar ni paro juvenil ni paro entre 65 años, sino el paro en general. Porque tan difícil es una persona que esté en desempleo a los 50 que una persona que haya acabado una carrera y no la encuentre porque le piden un año de experiencia. Yo creo que hasta eso hay que cambiarlo, porque si no le das una oportunidad a una persona para que pueda trabajar, evidentemente nunca tendrá la opción de poder trabajar. Entonces, pero es que estamos compitiendo aquí en Canarias con estos gestores y con estos que nos gobiernan, evidentemente con cadenas hoteleras que prefieren tener el desayuno bien cogido y no apostar, pues como hizo Las Palmas de Gran Canaria, que se tiró a la piscina media vacía y apostó por un turismo más amplio, y así tiene una agenda cultural mucho más amplia que la que tiene ahora mismo Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Todo eso es generación de empleo, generar riqueza en Canarias, y sobre todo aquí en Tenerife no lo están haciendo. No lo están haciendo, no se aprovecha. En eso estamos totalmente de acuerdo, Santiago. Pues muchas gracias por haber aceptado nuestra propuesta de entrevista, por estar aquí con nosotros, por contarnos este proyecto nuevo que se llama Juntos por Canarias, pero que no es solamente Canarias, como bien nos has contado, es de ámbito nacional. Muchas gracias, Santiago, por tus palabras y suerte en estas próximas elecciones y lo mejor para tu grupo y para todos los canarios, si en definitiva se trata de que Canarias mejore. Gracias. Gracias a usted por la invitación. Amigos de Moriarty News para Canarias al Sol, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya nos despedimos hasta la próxima ocasión, azotando la realidad.